cómo nos mira la sociedad, cómo se está viendo a través de la percepción respecto de la corrupción en el Perú. Bueno, ese es el tema del que vamos a conversar a continuación. Voy a presentar a nuestro invitado, Samuel Rota Castilla. Él es director ejecutivo de Proética, a propósito del Índice de Percepción de la Corrupción 2018 que ha sido publicado ayer, ¿no? Le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Samuel, por estar esta mañana aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias. La situación, es decir, la ubicación de Perú, en vez de, a pesar del trabajo intenso que viene haciendo la Fiscalía, el fiscal Domingo Pérez, el juez Richard Concepción Carguancho, hemos caído, es decir, hemos retrocedido respecto de la percepción que se tiene de la corrupción que hay en el Perú en particular. Correcto. Lo que pasa es que, además de los esfuerzos, también se debe tomar en consideración los escándalos, ¿no? Y el año pasado ha sido particularmente rico en escándalos, ¿no? El destape de la red de los cuellos blancos sin duda ha sido muy fuerte, ha tenido un impacto muy notorio, ¿no? A eso se siguen los destapes específicos que han habido con respecto a los actores políticos involucrados en los casos de Lavallato también. Ha habido una fuerte acción de estos mismos actores políticos involucrados en estos escándalos por obstaculizar las investigaciones. Y todo eso, de una forma u otra, estaría impactando en este deterioro del índice con respecto al año anterior, ¿no? Ahora, es decir, el hecho de que se visibilice, de que los medios de comunicación difundan los resultados, las investigaciones, se transmita a través del canal de Justicia TV, Correcto. los diferentes medios de comunicación, los procesos, los pedidos de prisión preventiva, estas intervenciones que han habido por parte de la Fiscalía con la policía, en vez de ayudar a que la lucha contra la corrupción se posicione, los escándalos han sido más fuertes, de tal manera que la gente ha entendido que hay una mayor corrupción en el país. ¿Es eso un poco lo que nos dices? Más o menos es eso lo que estaría ocurriendo. Hay que considerar cómo se construye este índice, ¿no? Este índice se construye utilizando bases de datos generados por instituciones internacionales independientes, ¿no? Que hacen análisis de riesgo país, que hacen análisis de clima de negocios, que hacen evaluaciones sobre la calidad de la democracia, sobre la calidad de la implementación de la institucionalidad para luchar contra la corrupción. Entonces, pero lo que no podemos decir es que este índice refleja la realidad de la corrupción, sino estamos hablando de una percepción que tiene la sociedad respecto de este problema. Correcto. No existe en el mundo ninguna herramienta que te refleje la realidad de la corrupción por su propia naturaleza. De acuerdo. ¿No? Un colega de Transparencia Internacional suele decir: la corrupción que se visibiliza es la corrupción que fracasó, no es la corrupción que ya no es exitosa, ¿no? De acuerdo, es la que se logró detectar, digamos, y se le ha intervenido, ¿no? Pero ¿qué estará pasando, no? Todavía no hay un porcentaje, una relación de la percepción de corrupción es esta versus lo que no vemos. El lado oscuro todavía no lo conocemos, ¿no? Sin embargo, tenemos mucha información que se está generando. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones ha podido emitir hace poco unos datos con respecto a cuántas autoridades fueron vacadas por casos vinculados a corrupción en el 2018, y son alrededor de una centena. La Procuraduría Especializada Anticorrupción emitió un informe sobre la cantidad de procesos de investigaciones que tiene contra gobernadores regionales y alcaldes, y llega a los más de 1.400 investigaciones. Entonces, tremendo, ¿no? hay datos que nos ayudan más o menos a perfilar cómo es la cosa, ¿no? Pero, efectivamente, ¿cuánto más habrá? Es algo que no lo sabemos, ¿no? Ahora, respecto de este índice de percepción de la corrupción, estamos hablando de una mirada a nivel global donde se analiza la percepción en 180 países. Correcto. ¿No? ¿Cómo estuvo el Perú respecto del año pasado y qué ubicación tiene en este momento? Estamos en el puesto 105 con este puntaje que hemos obtenido este año, que es de 35 puntos. Para los que no saben, la escala va de 0 a 100. Un país puede obtener 0 y es considerado como muy, muy corrupto, o puede obtener 100, es considerado como muy íntegro, el menos corrupto posible. ¿No? Y ahí, acá tenemos en imágenes el índice donde efectivamente tenemos a Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia y Singapur, Suiza y Suecia, sí, digamos que son los 6 países de una mejor percepción, entre 88 y 85 puntos de valoración de una escala de 100, digamos. Exactamente, ¿no? No hay el 100 perfecto, ¿no? De acuerdo. Ahora, si
haciendo este análisis, miramos el Perú, ¿dónde nos ubicamos? Vamos a dejar de lado la primera columna, la segunda columna, la tercera columna y estamos por aquí. En la quinta columna, Perú está en el puesto 105 con 35 puntos. Estamos con otros países como Zambia, como Timor Oriental, El Salvador, Egipto, Costa de Marfil, Brasil, algo más familiar Armenia a nosotros. También, Algeria. Armenia y Algeria, ¿no? Son los países con los que compartimos una percepción similar. De acuerdo. Y de los 180 estamos en la ubicación 111, digamos. Sí, ¿no? 105. A pesar de que estamos empatados en la ubicación 105 de acuerdo a esta, correcto. a esta medición. Ahora, Correcto. ¿cómo ha evolucionado en los últimos años esta percepción que se tiene con Perú? ¿Esta es la peor cifra que tenemos en nuestra historia? Esta es la peor ubicación en el ranking. La peor ubicación en el ranking. Este índice se puede comparar año a año, es metodológicamente comparable año a año desde el año 2012. Entonces uno puede hacer una curva a partir del año 2012. Nosotros hemos venido, el año pasado habíamos mejorado un poquito y ahora estamos empeorando un poquito más. Pero en términos de posición dentro del ranking, eso sí ha habido un notorio cambio, ¿no? Nosotros empezamos el 2012 en el puesto 85. Sí, Tenemos ¿no? ese cuadro, señor director. Podemos mostrar el siguiente cuadro donde se ve la evolución de Perú en los últimos años respecto de este ranking, por favor. Porque, es decir, ¿esto ha sido una tendencia o hemos tenido, como consecuencia de estos casos que nos has mencionado, esta caída respecto de la percepción? La tendencia es ligeramente a la baja, ¿no? Muy ligeramente a la baja. Como digo, el año anterior habíamos tenido una ligera mejora, ¿no? Pero siempre nos movemos en un rango bastante de 35 puntos, 37 puntos, 36 puntos, ¿no? Pero cuando nos comparamos en posiciones, ahí sí se nota la diferencia fuerte con respecto a años anteriores. Como te digo, empezamos en el puesto 85 y ahora estamos en el 105. Entonces, la cantidad de posiciones que hemos, ¿no? Empezamos en el 83, en el 2012, que se puede comparar, y ahora estamos en el 105. Entonces, similar a la fuerte. situación del 2016, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, efectivamente, el índice de percepción de la corrupción ha sido, digamos, ha tenido una baja con una concepción negativa. No es que haya disminuido, sino al contrario. Correcto. Nos aleja más de ser concebidos como de vernos como un país menos corrupto. corrupto, exactamente. ¿No? Ahora, pero sin embargo estamos por ahí, es decir, no ha cambiado mucho en los últimos 3, 6, 7 años. Correcto, hay como una especie, tú puedes ver una suerte de estancamiento con una tendencia ligera a la baja, ¿no? Ahora, hay una cosa que es importante considerar, ¿no? No es que los países que están arriba no tienen corrupción, ¿no? La diferencia es cómo responden esos países a los escándalos de corrupción, ¿no? Y aquí es bien importante, aparece un escándalo y las instituciones encargadas de detectar, sancionar, se ponen inmediatamente en movimiento, ¿no? Es decir, hay un sistema judicial, un sistema de justicia mucho más efectivo que combate a la corrupción, por lo tanto, hace que la corrupción disminuya. La percepción de corrupción disminuye. Y la percepción de corrupción disminuye. Que se puede entender también como la probabilidad de que haya corrupción se reduzca también. Es más difícil ser corrupto. No significa que no pueda haber sinvergüenzas en Dinamarca, en Nueva Zelanda. Significa que la probabilidad de ser corrupto, digamos, lo vas a pensar más, ¿no? Porque te pueden atrapar. Ahora, y te pueden... Siguiendo esa misma lógica, si nos vamos hacia la realidad de Perú, podríamos decir que en el Perú en realidad casi es una práctica común. Bueno, los casos que tenemos, terrible, los ¿no? casos que tenemos, que hemos ido viendo en todos estos meses y en realidad en los últimos años, la corrupción que estamos viendo ahora no es de ahorita, ¿no? Tuvimos una gran cantidad de gobernadores regionales hacia el año 2013, 2014, fue como un boom de corrupción. Antes de eso tuvimos los petroaudios, ¿no? Antes de eso teníamos a los familiares del presidente Toledo. Y entonces, para terminar, ¿cuál ¿no? consideras tú que será el resultado ahora que se conozca, gracias a la delación premiada, a esta colaboración eficaz que va a tener Odebrecht y que va a abrir una caja de Pandora, ¿no? Sí. En donde vamos a conocer muchas cosas en los próximos días. ¿Esto impactará favorablemente o negativamente? ¿Cuál es tu mirada en ese sentido? La lucha anticorrupción tiene dos dimensiones, la sanción y la prevención. En el caso de la sanción, efectivamente, lo que mencionas ahora, con la posibilidad del acuerdo y que se pueda conocer y que se pueda avanzar en las investigaciones, llegar ya a los juicios y poder llegar a dar finalmente sentencias, eso es muy importante.
Pero esa es una dimensión. La otra gran dimensión es la prevención, y la prevención implica reformas como las que estamos discutiendo en estos momentos, ¿no? Es importantísimo que se esté discutiendo sobre la reforma de justicia, pero no basta solamente con la aprobación de las leyes, no basta con la aprobación de un marco, una revisión del marco normativo. Lo más importante con las reformas es implementarlas, ¿no? Y esto es algo en lo que el Perú ya falló. Después, recuerda que después de la caída de Fujimori y Montesinos hubo una reforma muy profunda, y sin embargo después vino todo lo que vino, ¿no? Ahí falló profundamente la implementación y el seguimiento de las reformas que se adoptaron, ¿no? Habría que tener dos cosas, ¿no? Buenas leyes o esta reforma de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, pero por otro lado, las personas que asuman la responsabilidad de poner en marcha estas reformas sean también personas que nos den la garantía de que no van a ser absorbidos o relacionados con la corrupción, que es el gran temor que se tiene. Y que rindan cuentas, y que si fallan haya alguna responsabilidad sobre ellos, ¿no? Entonces, eso es parte de un sistema de implementación efectivo. Bueno, esperemos que mejore nuestro índice. Exactamente. Ojalá que en el 2021 podamos decir 4 años, 3 años de trabajo intenso nos ha permitido revertir esta terrible imagen que tenemos en ese sentido. Gracias, Samuel, por estar aquí con nosotros. No, gracias. Bien, Samuel Rota, director ejecutivo de Proética, ha estado conversando con nosotros sobre este tema. Bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con más información aquí en la primera edición del canal de noticias de TV Perú. Volvemos en segundos.